perspectiva jurídica, como abogado ambientalista, todas las dificultades que hemos tenido para sacar avante la protección de Isla como parque natural, que dejó de ser prisión en 1984, pero que fue declarada como parque en noviembre de 1983. Belisario Betancourt logró en ese momento ya cerrar la isla. La regeneración es extraordinaria, es un bosque tropical húmedo, hay un régimen de lluvias muy alto, la gente dice que Gorgona tiene su propia nube, que hay una nube ahí permanente, eso es una cosa extraordinaria. Entonces nosotros hemos acudido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para pedirle que se hiciera una audiencia pública, para que fuéramos terceros intervinientes, para que nos entregaran toda la literatura. Dijeron que no podíamos hacer la audiencia porque la carta era sumamente enredada, confusa. Y yo recordé cuando yo llevo en esto desde 1991, 33 años, y siendo Ordóñez el procurador de la nación, le pusimos una queja porque Henry Eder, el papá de Alejandro Eder, que es un muchacho muy querido, ese señor era miembro del Consejo Directivo en representación del presidente de Santos, pero a su vez era presidente del Consejo Directivo del ICESI. La ley 80 dice que cuando usted tiene esas dos condiciones no se puede celebrar contrato convenio, y el señor lo celebró. Pusimos la queja y Ordóñez dijo, está muy confusa la queja, entonces hemos decidido archivar. Así más o menos contestaron los señores del ANLA, ¿no? De un gobierno progresista. Yo les dije que efectivamente acompañamos electoralmente a Gustavo Petro, y entonces dijeron eso, que era una cosa progresista, ¿no? Y entonces, pero resulta que a la hora de las nonas, y esta es la parte que más me duele a mí, hay un señor Montealegre, Montenegro, no sé qué, que él ha trabajado con el colectivo Alvear, es un defensor de derechos humanos. Ustedes no logran imaginarse cómo ha cercenado el derecho humano, los derechos fundamentales de las comunidades de Guapi, de las comunidades de Timbiquí, de López de Micay, de los ambientalistas que vivimos aquí en esta selva de cemento, como dice Héctor Lavoe en esa canción que usted tararea también, mi querido. Bueno, entonces voy terminando diciendo que acudimos al ANLA, acudimos al Tribunal de Cundinamarca, esos señores dijeron que a eso había que poner los títulos en rojo, las letras en azul, bueno, unas cosas terribles, y entonces no pudimos, presentamos dos acciones, fuimos al Consejo de Estado, y entonces se nos ocurrió ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el gobierno colombiano había hecho una consulta en el año 2017, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho por vez primera que efectivamente todos los seres vivos que están sobre la faz de este planeta tienen derecho a vivir. Es un reconocimiento extraordinario, y sobre esa base acudimos a la Comisión Interamericana para pedirle medidas cautelares. Pues se demoraron 6 meses. Con Jaime Araujo Pérez, que fue magistrado, presidente de la Corte, dijimos, ¿qué hacemos? Vamos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es más independiente. Pues había que esperar a que la Comisión Interamericana desatara eso, porque está prohibido la duplicidad. No puede haber una querella en dos organismos internacionales a la vez. Solamente hace 2 semanas los señores vinieron a resolver, después de una pastoral que casi les mentó la madre, diciéndole que era el colmo que la Convención Americana hablara de la protección al derecho de petición, y esos bárbaros llevaran 6 meses en contestar un derecho de petición. Eso era inaudito. Entonces contestaron, pero no contestaron eso, sino que dijeron que no cumplimos los requisitos para dictar la medida cautelar sobre esos sujetos, y entonces nos destrabaron. Y estamos ahora presentando eso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Afortunadamente, el alto comisionado no es norteamericano, porque recuerden ustedes que la Corte Penal Internacional resolvió la querella, en primera parte de la querella que presentó Sudáfrica, una señora norteamericana. Yo no tengo nada contra los norteamericanos, por supuesto, pero resulta que esa querella dijo que instaba a Israel a que por favor dejara de bombardear más. Entonces estamos en la segunda parte, y es efectivamente lograr que el personaje
sea declarado pues un sujeto de la Corte Penal Internacional y sea juzgado. Es una cosa terrible, primero van a matar a los niños, es decir, ahí hay un exterminio. Bueno, entonces, eso ha sido una odisea, una encrucijada, es decir, Homero, al describir esas peripecias de la Odisea y de la Ilíada, pues uno dice, carajo, ¿no? ¿Cómo haría ese hombre? Y para colmo además les coincide con que llegó este sujeto español y ese culebrerío tan bravo que había allá, y entonces le puso Gorgona, que recuerden ustedes la figura mitológica de esas medusas, ¿cierto? Una de ellas que fue condenada por la esposa de Apolo por haber permitido que Apolo la violara, ¿no? Y entonces ella la condenó a tener culebras en su cabellera. Bueno, entonces miren, ahora viene la parte más interesante. Aquí hay un señor de apellido Reinos, en Bogotá, es un ingeniero electricista, eléctrico, y ha estudiado. Hay quienes pretenden demeritar eso, pero él con una saeta logró mirar cómo era que funcionaba el corazón, sobre todo el tema del electrocardiograma, las frecuencias. El corazón de las ballenas, dicen los que saben, que puede pesar 200 kilogramos. Entonces, pues por supuesto que él tiene una mejor resonancia. Y entonces, en el mundo, 80 millones de personas utilizan marcapasos. Entonces, las ballenas nos han permitido contribuir al estudio de la ciencia, al estudio de la medicina. Las ballenas además capturan, ayudan al cambio climático porque capturan, ¿no?, ese monóxido de carbono y van hasta el fondo del mar cuando mueren, y entonces nos permiten liberarnos de grandes cantidades. Entonces contribuyen a menguar el fenómeno del cambio climático. Pero además cuando se mueven por todo el mundo, ¿no?, pues entregan nutrientes para toda esa fauna marina que hay ahí. Nosotros hacemos esto de corazón, de convicción, además porque tenemos la convicción. Cuando nosotros leemos estudios como los que ha hecho Lidia, pues nos convencemos. Pues obviamente pues que yo no soy ni biólogo ni científico, el derecho no es una ciencia. Jaime Araujo dice en el prólogo que es una ciencia, el derecho no es una ciencia. Entonces, dijéramos la percepción de muchos de los juristas. Y entonces nosotros, pues no somos, dijéramos, el abogado litigante que vive resolviendo temas particulares de cocina, del embargo, del despido, sino que nos metemos en estos temas. Y estos temas no dan honorario. Entonces nos hemos inventado este cuento de escribir unos libros para tratar de no gastarnos la plata del arrendamiento en estas causas ambientales. Entonces por eso, este es el 11º libro que saco. Pues Jaime Araujo me hizo el honor de escribir el prólogo, lo hemos hecho con mucho cariño, aprendimos a escribir, aprender a escribir no es fácil. Yo le debo reconocer a mi padre que me regaló las obras completas del maestro Guillermo Valencia, en versión Aguilar, lomo, pues, ¿no?, de cuero, de papel encebollado. Me tocó leerme esas 500 páginas. En cualquier momento mi papá me preguntaba por algún poema de esos, ¿no? Entonces, de ahí aprendimos a conocer el verso en decasílabo, y entonces eso nos sirvió para adentrarnos un poquito en el tema de la prosa, con mucho rigor, con mucha disciplina, ¿cierto? Y estamos en eso, y quiero decirles que en esa COP16 vamos a tener 8 meses, porque el alcalde de turno es la expresión de un sistema que ha deteriorado uno de los más fértiles valles geográficos de Colombia, el Valle Geográfico de Colombia. Entonces vamos a aprovechar no solamente para hablar de las ballenas, sino para hablar de ese valle geográfico que entrega glifosato, que entrega 635 grados centígrados en los estratos superiores del suelo, donde está la población microbiana, que afecta el ciclo, el microclima. Entonces vamos a aprovechar. Bueno, qué maravilla que haya la posibilidad de esos indicadores, que el turismo y todas esas cosas, ¿cierto?
pero qué maravilla que podamos hacer la discusión sobre la biodiversidad. Y lo más importante es que ustedes estén en ese debate. Finalmente, ya es como el tercer final, quiero invitarlos el próximo jueves 29 de febrero. Ustedes saben que 29 de febrero no es sino cada 4 años. Entonces hemos decidido celebrar el cumpleaños de la Fundación Biodiversidad, los 33 años de la Fundación Biodiversidad, y cada 4 años vamos a celebrar, ¿no? De la mano del EGUA, Dios de los Caminos y las Encrucijadas, están ustedes invitados, vamos a debatir ahí, vamos a hablar un poco sobre lo que hemos hecho. Es probable que Jaime Araujo venga, es un hombre ilustre, y vamos a darle un reconocimiento a un santero que es el negro aquí en Valencia, que nos ha permitido estar en esa sede 15 años. Yo me tengo que preocupar por el arrendamiento de mi casa, pero no por el arrendamiento de la oficina, ni por la energía de la oficina, porque Agustín dijo, usted tiene aquí su niño. ¿Cuál es la dirección? Eso es calle Séptima Norte 1N30. El Cali Viejo recordará que está la iglesia del Bermans, que no se llama realmente iglesia del Bermans, saliendo al río. ¿Ah? Este muchacho sí va a rezar con juicio. Entonces, después de la notaría segunda al pie del río, ahí está la casa Ideón, están cordialmente invitados. Para nosotros saber que las personas nos acompañan en eso es un aliciente importante. Y bueno, y este libro tiene un costo de 40.000 pesos, ahí trajimos varios ejemplares, y para contribuir a la causa de la rifa, entonces vamos a entregar un libro que se llama Reflexiones en Política y Medio Ambiente, y el otro que se llama Bosques del siglo XXI, para que usted lo meta ahí en la bolsa, mi querido Luis Alberto. Muchas gracias. Una vez el activista, jurista Armando Palau Aldana nos ha presentado su más reciente obra, vamos a conversar con él mediante preguntas o comentarios a lo que nos ha dicho, pero sobre todo a lo que les ha suscitado el libro al circular entre ustedes, de modo tal que podamos intercambiar unas ideas. Así que, bien pueda, por favor, sí. Marcelino. A nosotros los románticos, los emocionales, los que andamos secundando el apoyo a causas perdidas, los que nos gusta ayudar a empujar carros varados, los que nos gusta prestar una herramienta sabiendo que no nos la van a devolver, que tenemos ese espíritu nato del altruismo. Para nosotros tener aquí un man que nos está invitando a la pelea, nos toca decirle qué hay que hacer, con quién hay que pelear, cuál es el derrotero, qué vamos a hacer, aparte de litigar, de cuándo hacemos la manifestación, cuándo hacemos la concentración, la convocatoria, para seguir haciendo charlas paralelas a la COP16, porque nosotros aquí como Fuente Cultural estamos conectados. Todos los escritores que viven aquí está la sede de Fuespacol, Fuente de Escritores de Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano. Somos humanistas, somos ambientalistas, hemos estado en la selva, hemos conocido la Gorgona, trabajamos en proyectos en el Pacífico biogeográfico. No somos políticos, pero estamos conectados con la vida. ¿Cuál es el siguiente paso que nos conduzca a nosotros a una resolución certera de ese problemita que se nos ha generado ahí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es ese derrotero? ¿Qué se le ocurre? ¿Quién más está involucrado en este tipo de cosas? ¿A quién tenemos que cascar, golpear? ¿Qué influencias tenemos que manejar? ¿A quién tenemos que escribirle? Me gustaría que nos contara. A través de Luis Alberto, que maneja toda esta red de correos electrónicos, vamos a enviarle una petición que colocamos en diciembre de Change.org. Hemos tenido un desarrollo espectacular, 12.000 firmas en 2 meses, mientras que hay una petición que lleva 2 años y apenas va en 22.000. Apenas no, son 22.000. Nosotros vamos en 12.000 y queremos llegar a 30.000 para hacerle una petición
a Squad, el escuadrón, que son 4 damas demócratas norteamericanas. Una es palestina, la otra es somalí, la otra es costarricense y la otra es norteamericana, una negra norteamericana. Ellas fueron visibilizadas porque Donald Trump dijo, ¿por qué no se regresan a sus países? ¿No? Entonces esas mujeres allá en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pues pueden con 30.000 firmas hacer un reclamo, como a veces hacen los norteamericanos, como así que estamos aprobando una plata, porque hay que validar el presupuesto para los años siguientes. ¿Cómo es posible que vamos a validar que se saquen 12 millones de dólares para construir una estación guardacostas o una base militar? Todavía estamos esperando la respuesta científica y castrense del amigo Darío González Pozo. Entonces, hay que generar opinión. Por fortuna estos escritores han hecho ese trabajo que nosotros no alcanzamos a hacer. Pero hay unos muchachos ahora, precisamente yo estaba afanado por el tema de la hora, porque ahora a las 8 de la noche hay unos chicos que vienen fundamentalmente desde Bogotá, pero que han logrado concitar a la juventud de todo el país y tienen una reunión aquí en Asomocaf, Asociación de Mujeres Cabezas de Familia, aquí por la calle Sexta con carrera Cuarta. Entonces ellos esperan que yo llegue ahí y les dé algunos dijéramos, motivos para inspirarse en eso. Porque la juventud, nosotros no podemos perder este horizonte. Nosotros tenemos el derecho, quienes votamos por Gustavo Petro, tenemos el derecho de reclamarlo, porque ni somos borregos ni somos lacayos, que sea consecuente con el discurso militar. El hecho de que él esté perdido en eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que ha venido haciendo, pero tenemos que ser fuertes en eso, ¿cierto? Y eso es una discusión muy compleja, porque los petristas, que los hay, ¿cierto? El Papa tiene papistas que son más papistas que el mismo Papa, el pobre Francisco, ¿no? Que está muy gordito además. Entonces, esos señores tienen que entender, los petristas, que nosotros tenemos toda la autoridad para cuestionar una decisión errada. La decisión es probable que tenga que ver con que ellos le den una estabilidad para que esta cúpula militar no lo vaya a derrocar, porque ciertamente cuando la Richardson, la general del sur, viene acá, viene a poner a marchar a esos señores ahí, pues que no, que tienen todo el respeto del mundo, pero eso no es problema de nosotros, eso no es problema de nosotros. Está el tema, claro, hay un corredor impresionante, pues que abraza Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, casi que llega hasta Perú, y ese corredor estratégico tiene radares, y todas las obras que se han hecho ahí han sido financiadas por los Estados Unidos. A Rafael Correa le costó haber desmantelado la base de Manta, le costó la destitución. Los gringos tienen una capacidad de intriga más o menos igual a la de César Gaviria. Y ahora llega este otro loco y vuelve y les abre las puertas a los gringos, entendiendo que esto es una situación de geopolítica. Definir es que haya un debate, que como Armando Palau es un ambientalista, digamos, puro, haya otro debate en la cual pueda haber un ambientalista no puro, y entonces nos defina si es realmente una violación ese convenio de que ha hecho, digamos, Susana y Petro sobre la isla Gorgona. Si es una violación en todo, que ha sido muy claro en todo. Si es una violación en todo, vale la pena hacer los plantones, vale la pena hacer todo lo que no hemos hecho en Gaza, porque en Gaza es un genocidio puro también. Entonces, lógicamente tú eres un luchador del ambiente, pero me gustaría que fueras un luchador integral también. Me gustaría que también, digamos, hubieras tocado el tema de Gaza y hubieras dicho, ¿por qué un señor como Petro, que es de centro, un señor como Petro,
es capaz de hablarle al mundo, será por su narcisismo, porque es capaz de hablarle a los poderes y sentarse allá y decirles que ellos son unos sinvergüenzas e hipócritas que no hacen nada ante un problema de barbarie versus un problema de sentarse a dialogar si es que esta especie humana es viable, si esta especie humana es factible de que siga viviendo. Eso es muy importante. Y eso hace que todos los otros temas sean hijos del ambiente de eso. No importa, Armando, que una persona tome, que no sea original, nadie es original, nadie inventó nada. Nosotros somos discípulos, inclusive de los más antiguos, de los neandertales, si quieres. Hasta en la evolución somos discípulos. Entonces, yo lo que llamo la atención es, hagamos un debate aquí, donde, por ejemplo, digamos, es una base militar. Entonces, no solamente, porque ahora solamente con Gorgona debe ser una base militar. ¿Cuántas bases militares hay en Colombia? Entonces, Petro debe sacar más bases militares, porque es que son iguales, es un problema de soberanía. Colombia debe tener un sistema puro de democracia y de soberanía. Yo creo que hay tantas cosas que hacer que en esa exacerbación uno no puede llegar a descalificar personas. Y entonces, y más bien lo que uno tiene que hacer es hacer lo que dice Marcelino. Por ejemplo, ¿tú qué propones que sea práctico y que desnude? ¿Por qué Petro en unas cosas es tan alto? No Petro, sino un gobierno progresista. Es tan alto en exigir y tan berraco en exigir cosas, y sin embargo en algo que es, digamos, más local, más de su dominio, se raja. Porque eso es una rajada. Porque con eso quiere decir que él está echando atrás lo que tú dices, no es coherente con sus principios ambientalistas. Y en eso nosotros como pueblo tenemos que ser superiores a un ídolo. Pero yo no lo veo así. Yo lo que creo es que debemos encontrar qué es en una balanza uno ve los pros y los contras. Me gustaría que buscáramos también los pros y los contras. Algo debe tener lo de Gorgona que seduce a que se haga una alianza con los horribles gringos imperialistas y todo eso. Algo debe tener. Entonces, aquí no se trata de venir a sentar cátedra de esa manera tan radical. A mí me parece que traigamos aquí a otra persona que hable de eso, traigamos a alguien, inclusive Marcelino, traigamos a Mohamed, traigamos a unos biólogos que yo conozco, que defienden. Y le quiero decir a Marcelino que es falso decir que aquí nosotros no somos políticos, todos somos políticos. Qué hipocresía tan grande cuando no decimos que no somos políticos. Esto que estamos haciendo es político. Entonces ahí te veo porque yo entiendo Sí, que van a ser las 8 y no hay compromiso. Pero no importa, Armando, puede ser un compromiso, pero acordate que lo que tú dijiste puede ser tan importante que el compromiso se vea pequeño frente a la repercusión. Y la pregunta de Marcelino sigue siendo importante. Vamos a la intervención. No, hagámoslo cortico porque nosotros tiene que aguantar 20 para 8. Ya. Yo sé, dos cosas puntuales. Uno, el tema de la base militar, desde mi ignorancia, no sería para quedar en Gorgona un punto para evitar el tema de la pesca ilegal que creo que en Gorgona y en Malpelo está llegando mucho. Sobre todo creo que barcos chinos a pescar de manera, chinos y japoneses, a pescar de manera ilegal y pues ecuatorianos también. Entonces, ¿no sería esa parte también para proteger eso? ¿No se ha tenido en cuenta? Y lo otro es,
de cómo llegar más a las personas en estos días. Desde ayer he estado revisando una cuenta en Instagram, se llama Elefantes Blancos Colombia, no sé si se han dado cuenta, y es un tipo que llega y se pone un disfraz de elefante y empieza a hablar, pero lo que hace el tipo es recolectar dinero para ir y recorrer Colombia y mostrar o sea, proyectos y construcciones que están mal hechas. Por ejemplo, ya le metió una tutela a Dilian Francisca por la demora del puente de Juanchito y la obligó a que ya dijeran para cuándo se entrega ese puente. O sea, el tipo que lo hace tiene un grupo de abogados que están metiendo tutelas. También me pegó un derecho de petición para que se dijeran cuáles son las obras que en Colombia que están no solamente atrasadas sino mal hechas. Y el tipo ha tenido una repercusión. Sino que desde hace rato, y eso es una cosa que quiero resaltar, es que hay un propósito en el estado profundo. A veces uno dice que eso no existe, pero cada vez me convenzo más, y es que hay un propósito enorme por destruir lo que empezó Armando a hablar, y es a desbaratar todo el Código de los Recursos Naturales. Una cosa que quiero manifestar aquí es que cuando salió el Código de Recursos Naturales fue famoso. Eso repercutió mundialmente. Yo reconozco, vinieron suecos a este país a copiar el Código de Recursos Naturales, para ellos implementaron la Constitución de ese. Vaya ustedes, pregúntenle qué hizo Costa Rica. Costa Rica copió textualmente el Código de Recursos Naturales y lo copió tan textualmente que fundó un instituto que adivinen cómo se llamaba, Inderena. Fernando Duque trabajó en un parque nacional en Tortugas en Costa Rica, de manera que tengo suficiente información para que ustedes se den cuenta qué ha creado este país con respecto a la defensa del medio ambiente desde el punto de vista jurídico, ¿cierto? Y a eso quiero resaltar cómo es posible que en una ciudad, y ayer le voy a decir, ayer estaba en una reunión, pertenezco a un grupo de astrónomos aficionados que se llama Traffic, ¿cierto? Y estábamos en la reunión cuando salió el cuento de que Cali había sido elegida Concord, ¿cierto? No hubo ninguno que brincara de la felicidad. El alcalde estaba feliz. No, y lo primero que les dije yo, además era una reunión virtual, ¿cierto? Y mientras todos brincaban de la felicidad, ¿cierto? Yo escribí un texto y se los mandé y todos se enojaron. Mira, ¿Por allá qué? en Gorgona, si disculpa un segundito, la parte que habló sobre el pilotaje, eso es una roca. Allá los pilotajes son sencillos. ¿Por qué? Porque a 12 metros se encuentra roca, en la parte más, donde más profundidad tiene. A 12 metros se encuentra roca y allí pueden sujetar los pilotajes para sostener cualquier altura. Yo soy constructor, mi papá hizo pilotajes del edificio La Grey y hizo los pilotajes del puente del Piñal en los años 30, por eso nací yo en Buenaventura en los años 37. Y conocemos a fondo lo que es el pilotaje, porque esos pequeños edificios que están al lado de Buenaventura se pueden levantar hasta de 60, 80 pisos, porque lo que tú dijiste, parece que fueran dos montañas y a los 15 metros o 20 metros hay unas profundidades hasta de 400 metros. Por eso estos barcos tan inmensos que entran por Buenaventura, de 400 metros de eslora, porque hay esa profundidad. Tú ves cómo entran suave para evitar un choque con las rocas y alcanzan a dar la vuelta y volver a salir. Armando, tú has tocado cosas muy álgidas. ¿Se dice álgido o álgico? Son dos cosas diferentes. Pero al final, álgidas. Tú has tocado cosas que a uno, digamos, le dicen, sea usted neutral. Y has defendido ciertas neutralidades, pero creo que no escapas al sesgo humano, al sesgo propio de la persona, no escapas. Porque primero yo te diría, en este mundo que es político y científico a la vez, ¿cómo
¿cómo hace, digamos, un gobierno como el de Petro para resolver los antagonismos? Ante la pregunta brillante que te hace Marcelino, tú dices que este gobierno lo que hace es una jugada de ajedrez, que para no ser derrocado, entonces, de una manera deshonrosa, cambia sus principios. Muy bien. Saque uno. El siguiente número es para la novela de un médico panameño, Humberto Torres Moreno. La novela se llama El Viejo. 1824. ¿Por ningún lado? Maestro Heraclio, saque uno por favor. 1822. Ya lo leí. Me lo gané el otro día. Se lo cambia por otro. Le doy libro de epitafios. El suyo, el de un ser amado u odiado, podría estar aquí. Gracias. De José Díaz. Estoy conmovido. Dale por favor la suerte entonces del libro que ya leíste. ¿A quién? El viejo va para 1830. Ajá, muy bien. Gracias, señor. Número. Sigue de un ex colega de ustedes, colega Juan José Saavedra, Líneas Paralelas y Paralelos, es un libro de relatos humorísticos. 1833. Muy bien. Antes de los premios mayores, que son los libros de Armando Palau Aldana, vamos con un libro pertinente, porque mencionaste el buceo hace un momento. Más de 1000 horas bajo el mar, historias fascinantes y subgéneros del Francisco Paco Bahamonde Ere. ¿Lo conociste? $18.23. 1823. Se fue. 32-36. De su producción bibliográfica, primero, Reflexiones de Política y Medio Ambiente. Pero deberían jugar todos otra vez. 32-38. No sean gurrientos, hombre. Ah, ya lo ¿Qué pasa, tiene. Nacho? Ya tienes algo en la mano. Sáquenos la boleta del próximo ganador o ganadora, por favor. Nacho. 18-28. 18-28. Se fue. Miró más, es 38. A ver, David. 18-19. Muy bien, Pedro. Pedrito. Dale la suerte al siguiente ganador del libro que nos dio Armando Palau. 18-27. El libro se llama, este libro fue presentado hace unos 6 meses, Bosques del siglo XXI, Protección Jurídica. Heraclio. Listo. Gracias. Dale el aplauso, pues. Bueno, de esa manera completamos nuestra actividad de todos los miércoles. Ya sabemos que